estamos listos para empezar. Amén. ¿Todos estamos listos? Preparémonos. Inclinemos el rostro para una oración. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, las bendiciones que nos das diariamente y la oportunidad de venir aquí en esta noche y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, abra nuestros corazones, nuestras mentes y poder escucharte claramente el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La primera advertencia de Cristo Jesús a los discípulos era en relación a los eventos finales. Se encuentra en Mateo 24, versículo 4, cuando Él dice: mirad que nadie os engañe, indicando que vendrían hombres o personas o entidades o organizaciones a engañar a la gente diciendo: yo soy el Cristo. En muchas ocasiones el enemigo usa gente para orar por Él en el lugar de Él. Él obra bajo las tinieblas y oscuridad y se le conoce como el príncipe ¿de qué? El príncipe de las tinieblas, exactamente. La Biblia dice en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Qué interesante. No hay una persona que se le escape. Si no los ha engañado, trata de engañarlos, a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. La Biblia dice claramente que Satanás está tratando o está engañando a todo el mundo, sea en la forma que sea. Es una forma de valor universal porque cubre en todo el mundo. Muchos cristianos la han aceptado ya, otros todavía no. En Apocalipsis leímos que todo el mundo es engañado. Continuando, lógicamente, si Satanás está engañando al mundo, él quiere descreditar o atacar la ley de Dios. Eso es su propósito. Es lo más lógico, ir en contra de Dios y su creación. La ley de Dios es la base del gobierno aquí en la tierra que tiene Dios para nosotros. Es la ley que mantiene el mundo en orden. Muchos cristianos han sido engañados haciéndoles creer que uno de los mandamientos ya no está vigente y son guiados a observar el primer día de la semana en lugar del séptimo, que es el día santo, pensando que tal vez fue clavado en la cruz o que Dios mismo lo cambió. ¿Quién ha escuchado que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz? Levante la mano. ¿Y quién ha escuchado que Dios cambió el sábado? Que levante la mano. Unos pocos. Yo he escuchado gente decir eso. Si así fue, ¿quién cambió el sábado? ¿Fue Dios? Bueno, yo no creo en realidad que haya sido Dios. Yo no creo que Él haya cambiado la santidad del sábado al domingo. ¿Sabe por qué? Porque en las Escrituras, Malaquías 3:6, yo leo: porque yo, Jehová, no cambio. Bueno, si Jehová no cambia, si Dios no cambia de parecer, eso indica que Él no cambió el sábado, porque fue uno de los estandartes en la creación. Yo creo que Dios nunca va a decir: oh, perdóname, me equivoqué. No, ¿verdad? Dios es muy sabio, Dios no se equivoca. Bueno, entonces, si Dios no cambió el sábado, ¿quién lo hizo? ¿Quién cambió el sábado? Unas personas dicen que Jesús los clavó en la cruz. Jesús cambió el sábado. Qué conveniente. El mandamiento que Dios nos dice que recordemos, muchos dicen que fue clavado en la cruz. Pero yo sé que Jesús no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, Cristo observaba la santidad del sábado. Amén. Eso lo vimos la otra noche. Bueno, si Dios no lo hizo y Jesús tampoco lo hizo, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién cambió el sábado? ¿Los discípulos? No, no creo que los discípulos lo hicieron.
¿Sabe por qué? Porque en Hechos 5:29 leemos, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Eso indica que ellos no cambiaron tampoco el sábado. Bueno, si Dios no lo hizo porque Él no cambia, y Jesús tampoco lo hizo porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y los discípulos tampoco lo hicieron porque dicen ellos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos no lo hicieron, entonces ¿quién lo hizo? Necesitamos saber. ¿Por qué? Porque mucha gente no está recordando el día sábado. Por eso necesitamos saber. Daniel en su libro revela quién fue el que cambió el sábado. Y también vamos a revelar que muchos líderes religiosos comprometieron su fe en Dios, su fe en la iglesia. Leeremos que los líderes religiosos, líderes de iglesias, tratarían de cambiar la ley, especialmente el mandamiento que dice y habla del sábado como el día santo, y que sucedería en los días finales. Al mismo tiempo leeremos en Apocalipsis que el pueblo de Dios se mantendrá fiel a Él y a su palabra, especialmente en los últimos días. El pueblo de Dios, cual Satanás atacará y guerreará en los últimos días, porque ellos escogieron obedecer a Dios y no al hombre en temas religiosos y espirituales. Y por eso es que Satanás va a tratar de atacarlos, vencerlos. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón fue airado, enojado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En los últimos días, amigos, Dios tendrá un pueblo que por amor guarda sus 10 mandamientos. Satanás está airado y hace guerra, dice el apóstol San Juan en Apocalipsis, y hace guerra en contra de este pueblo. Sabemos que él ha engañado a millones diciendo que si tienen fe no hay necesidad de ser obedientes. Y por lo tanto dicen, no tienes que ir a observar los 10 mandamientos. Pero también sabemos que en los últimos días muchos sabrán la verdad y la verdad los liberará, según las Escrituras. En el libro de Daniel, el libro profético del Antiguo Testamento, contiene la profecía del cambio del día del reposo. Pero vamos a través de las edades a ver cómo fue que el Santo Sábado fue cambiado y exactamente por quién fue cambiado también. Comencemos con Daniel 7, versículo 2 y 3. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión siendo de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel, en visión, veía los 4 vientos de los cielos combatiendo con el mar. Usualmente me dice mucha gente que las profecías son muy complicadas de entender. Y yo digo naturalmente, ¿por qué no dejamos que la Biblia nos diga o que sea su propio intérprete sola? Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Daniel vio qué cosas subir del mar, 4 grandes bestias. Notemos lo que es una bestia, lo que significa en profecía. Daniel 7, 17 y 23 dice, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra. Y luego dice, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. La 4ª bestia se estaba refiriendo al último reinado que iba a tratar de controlar el mundo. En profecía, una bestia representa un rey o un reinado. Cuando la Biblia habla de 4 bestias, naturalmente está hablando de 4 reinados o 4 reyes. En Daniel capítulo 2 estudiamos la estatua de 4 metales. Espero que se recuerde eso, ¿verdad? En Daniel 2 leímos de los 4 metales representando los 4 imperios o reinados. Y en Daniel 7
la otra noche leímos acerca de las 4 bestias representando los mismos 4 reinados. Y hablamos de los pies de la estatua que tenían 10 dedos, naturalmente, y la 4ª bestia que tenía 10 cuernos. Los 4 metales representaron Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y después al final Europa dividida, representado por los pies de la estatua con los 10 dedos. Lo mismo con la bestia que tenía 10 cuernos. Pero ahora en este versículo, en este capítulo 7, tenemos 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y un dragón con 10 cuernos. La primera bestia es un león con alas de águila que representaba a Babilonia. Babilonia vivió o dominó el mundo desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo. Después de Babilonia, ¿quién llegó? ¿Se acuerdan? Los Medo-Persia, ¿verdad? Los pérsicos. Los Medo-Persa eran feroces como un oso, y las 3 costillas en su boca representaban las 3 grandes naciones o reinos, cuales fueron conquistados por los Medo-Persias. Los más importantes, que fue Babilonia, Lidia y Egipto. Eso lo vimos ayer, mayores naciones. Exactamente como la Biblia lo predijo. Después de los Medo-Persias tenemos otro imperio más. ¿Se acuerdan cuál fue? El de Grecia. Gracias, hermanos. El de Grecia. El imperio de Grecia siendo representado por un leopardo con ¿cuántas cabezas? ¿Se acuerdan? 4 cabezas. 4 cabezas. Alejandro el Grande nunca tuvo descendientes. Por lo tanto, después de morir de una tremenda borrachera que tuvo en su reinado, sin tener descendientes al trono, sus 4 generales se dividieron el reino, y sus nombres eran Cassander, Lysimachus, Ptolemy y Seleucus. Los 4 generales de Alejandro. ¿Cómo supo la Biblia que Alejandro el Grande conquistaría el mundo rápidamente? Al igual que moriría sin sucesor. ¿Cómo supo la Biblia todo eso? Amigos, Dios conoce el futuro y quiere que nosotros lo estudiemos para ser mejor preparados para nuestro futuro, nuestro propio futuro. Daniel dice en el capítulo 7 y versículo 7: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel dice que tenía dientes de hierro, y crecía en poder y fuerza, siendo diferente de las demás, y tenía 10 cuernos. El último imperio, ¿se acuerdan cuál imperio fue? El imperio de Roma, representado por una bestia terrible. Roma existió desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, después de estos imperios, la Biblia no menciona otro imperio que conquistaría el mundo. Daniel dice que solamente 4 poderes mundiales. Los 10 dedos también, los 10 cuernos indican que el imperio romano, el último imperio, iba a ser dividido y quedaría dividido para siempre. Eso es lo que indica la Biblia. Los libros de historia mencionan las 10 tribus bárbaras que se opondrían al imperio romano y dividirían el mismo imperio. Estas tribus bárbaras se situarían en diferentes áreas. Por ejemplo, los francos se situaron en lo que ahora conocemos como Francia. Al ser dividido esto, el imperio romano, después los anglosajones se situaron en lo que ahora es Inglaterra. Los visigotos en España, los suevis en Portugal, los lombardis en Italia, y así sucesivamente. Europa quedó completamente dividida. Daniel capítulo 7 nos da más información. Dios relata los mismos en los capítulos 2 y 7, pero en Daniel 7, amigos, Dios agrega más detalles
con el propósito de pasar la historia del Imperio Romano y dejarla atrás y entrar a lo que es la parte final de la profecía, y esa es la parte en la cual nosotros estamos interesados. Esa es la parte que más nos interesa. Daniel 7:8 dice: estaba yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en ese cuerno había ojos como ojos de ¿qué? De hombre, y una boca que hablaba grandezas. ¿De dónde salió este pequeño cuerno? De entre ellos mismos, de los 10 cuernos. Pregunto, ¿salió en los días de Babilonia? No, ¿verdad? ¿Salió en los días de Medo-Persia? No, ¿verdad? ¿En los días de Grecia? No, tampoco. Este pequeño cuerno salió en los tiempos del Imperio Romano, de entre las 10 últimos reinos que estaban ubicándose. Y dice que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Vamos a tratar de identificar este pequeño cuerno nuevamente, porque Daniel 7 dice que durante este periodo la iglesia haría concesiones. En otras palabras, iba a ceder y se comprometería con la ley de Dios y en cambiar el día del reposo dado a la humanidad desde la creación. La ley de Dios, misma escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Y la Biblia nos informa que en este periodo la iglesia se uniría al Estado. Fíjese nomás, este pequeño cuerno surgió justo cuando Roma fue dividida en 10 países. Podemos decir con seguridad, amigos, que cronológicamente subió al poder cuando los 10 reinados fueron establecidos. Y Daniel indicó que tenía los ojos de un hombre. En las Escrituras, un profeta es llamado vidente. ¿Por qué? Porque ve con los ojos de Dios y discierne las cosas espirituales. Ojos en la Biblia representan sabiduría. Los profetas tienen sabiduría divina porque pueden ver el futuro, mas este poder aquí representado tienen los ojos de un hombre. Tiene un poder basado en sabiduría humana para ver el futuro en comparación con las condiciones de las Escrituras, con comprensión humana al mismo tiempo y con tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. Continuando, este poder con sabiduría humana, ¿cómo reaccionaría y cuáles serán sus obras? Este sistema político religioso que aumentaba en poder y en sabiduría humana, ¿cuál sería su cometido? ¿Qué cosa iba a hacer para empezar en su poder? Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué cosa? Y la ley. Este pequeño poder, basándose en tradiciones humanas, la profecía dice que pensará en cambiar la ley y los tiempos. Amigos, la única ley que incluye periodos de tiempo en la Biblia es la ley de Dios. Hablando naturalmente del día del reposo, siendo este el sábado santo. Este pequeño poder intentaría en cambiar el día sábado de la ley de Dios, siendo este el único día santificado y separado de los otros 6. En otras palabras, era el día especial, el día que Dios había separado. Continuando, este poder atentará en cambiar la ley de Dios. Los poderes políticos, escuchen, los poderes políticos cambian las leyes políticas, mas los poderes religiosos no pueden cambiar leyes. Por lo tanto, esta profecía se refiere a un poder religioso que pensaría en cambiar las leyes religiosas, las leyes espirituales de Dios. Y la única ley que Dios escribió con su propia mano fue la de los 10 mandamientos. Esa es la única ley espiritual que Él está tratando de cambiar. Versículo 12 dice: y echó por tierra la verdad
e hizo cuanto quiso y sucedióle prosperamente. Este pequeño poder, después de pisotear la verdad de Dios, dice la Biblia que prosperaría como un sistema religioso, como un sistema especial. ¿Cómo sucedió este cambio de sábado a domingo? Pero nuestra pregunta no ha sido contestada. Esa es la pregunta. ¿Cómo sucedió este cambio de sábado a domingo? Permítame esta noche abrir los libros de la historia y después veremos los libros de la historia de la iglesia y juntos todos veremos cómo la iglesia se fue comprometiendo poco a poco espiritualmente y veremos que el cambio del sábado al domingo sucedió en un periodo de 300 años y no de un momento a otro. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se apartó de Dios, comenzó a aceptar costumbres paganas que incluían la adoración del sol como Dios. Y las imágenes hechas con madera o piedra, para ellos no fue difícil aceptar el sol como Dios, con sus brillantes rayos y calor que les ofrecía. La gente alrededor del mundo aún continúa adorando y venerando el sol. El sol que ofrece luz, que calienta el aire cuando hay frío, que hace crecer la cosecha y ofrece comida de esa manera. John Eddie, un experto en historia, escribió en la Enciclopedia Bíblica: sábado, una palabra hebrea significando descanso. Domingo fue un nombre dado por los paganos al primer día de la semana porque era el día en el cual ellos adoraban al dios Sol. Continuando, en Irak, donde se encuentra la antigua Babilonia, se han encontrado artefactos indicando adoración al sol. Y los mismos usted los puede encontrar en los museos más importantes del mundo. El día del sol fue muy importante para los paganos en aquel entonces, especialmente en el Antiguo Testamento. Las más grandes civilizaciones del mundo en aquel entonces adoraban al dios Sol. Constantino, el emperador romano, mandó hacer una moneda con su rostro en un lado y el sol en el otro lado de la moneda. Exploremos a fondo los problemas del Imperio Romano, problemas que estaban sucediendo. Su gobierno políticamente se estaba desintegrando. Constantino lo sabía y lo presentía. Y la única esperanza sería que la iglesia y su gobierno se unificaran y que los nuevos cristianos evangelizaran a los paganos. Básicamente él tenía tres problemas. El primero, amotinaciones judías. Muchos de los judíos se amotinaban en contra del Imperio Romano. Para los romanos, los judíos eran un culto y los nuevos cristianos conversos se unían con ellos, los judíos. Constantino comenzó la persecución de los dos partidos, los judíos y los cristianos. Problema número 2, cristianos y judíos adorando en el sábado. Los romanos notaron y se dieron cuenta que los nuevos cristianos comenzaron a guardar el sábado santo como el día de reposo. Esto inspiró a Constantino a formar un plan para controlar la desintegración de su gobierno. Problema número 3, el domingo, reconocido como sagrado por los paganos. El plan que tenía él era de conseguir que los cristianos y los judíos empezaran a guardar el domingo junto con los paganos y los gentiles. Y para eso decidió dar un nuevo edicto, una nueva ley confirmando la observancia del domingo como el nuevo día de reposo, imagine usted. Y lo hizo en celebración de la resurrección de Cristo Jesús. Y eso no sería un problema, porque los paganos ya observaban el domingo en honor al sol. A continuación presentaré la nueva ley dominical ordenada por Constantino. El emperador Constantino, año 321 después de Cristo, en el venerable día del sol, que los magistrados y pueblos y gente residentes en las ciudades descansen y que se cierren todos los talleres. Los líderes de la iglesia de Roma tomaron la solemnidad del sábado,
transfiriéndola al domingo, el primer día de la semana, declarando de esa manera que los líderes de la iglesia romana tenían el poder de cambiar las leyes divinas de Dios, ya que ellos se consideraban los líderes de la iglesia. Y eso sucedió en el año 321 después de Cristo. Los líderes del gobierno con los líderes de la iglesia se unieron en una sola proclamación para conveniencia propia y tratar de mantener a los judíos unidos con los gentiles, los paganos, los griegos y los nuevos cristianos, los nuevos convertos, todos unidos, tratando de adorar en el mismo día, el primer día de la semana. Ahora permítame presentar varios artículos escritos por la Iglesia Romana Católica en sus libros de registro y sus periódicos. El primero es El Mundo Católico, página 809. Este es un registro de leyes, marzo 1994. El sol era el dios más venerado en el paganismo. Hay algo, en verdad, de entendimiento real y reinante en el sol, haciéndolo como emblema de Jesús, el sol de justicia. Este artículo usted lo puede encontrar en el internet, no es nada oculto. Continuando, el Concilio de la Odisea 325. Aquí tenemos un artículo de la historia eclesiástica, o sea, la historia de la iglesia. Está traducido de latín al inglés, indicando el sentir del Concilio de la Odisea, y dice: los cristianos no deberían de mezclarse con los judíos y estar sin propósito alguno en el sábado, mas deberían de trabajar en tal día, describiendo exactamente parte de la nueva ley dominical que Constantino había declarado en el año 321 BC, instituida por él mismo, perdón, 325. Silvestre, el obispo de Roma, fue declarado papa. El primer inicio por él fue el de cambiar el título del domingo, del título del sábado al domingo, llamándole el día del Señor. Imagínese usted, cuando Cristo mismo llamó el sábado en Mateo capítulo 12, versículo 8, porque Señor es el sábado, el Hijo del Hombre. Cristo fue quien lo llamó el sábado, el día del Señor. Y Juan, el revelador, dijo en Apocalipsis 1:10: yo fui en espíritu en el día del Señor, hablando del mismo sábado. Aún así, eso no les interesó, no tenían ninguna diferencia, porque los líderes de la iglesia de Roma establecieron en su junta del concilio en el año 325 DC, diciendo: pero el día del Señor, domingo, ellos honrarán, y como cristianos deberían de, si es posible, no trabajar ni obrar en tal día. Lo que Constantino inició en su ley civil dominical fue ratificado e incorporado por la Iglesia Católica Romana, primeramente durante el concilio y después puesta en los récords de los concilios eclesiásticos y pronunciaciones papales. Estaba siendo entrometida como una ley. Continuando con la carta eclesiástica, leemos: de cualquier manera, si ellos se mezclan con los judíos, serán separados de Cristo. Ahora, con estas palabras, usando este párrafo, muchos oficiales del clero comenzaron las amenazas en contra de los nuevos cristianos, de los gentiles y los paganos, diciéndoles que Cristo los rechazaría si ellos se mezclaran en las costumbres y tradiciones judías. En otras palabras, si seguían observando el sábado, Dios o Cristo Jesús los iba a rechazar completamente. Y de esta manera iniciaron el cambio del día del reposo. Recuerde que el profeta Daniel dijo anteriormente, 7:25, y pensará en mudar, o sea, cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, amigos, es como un eco que resuena a través de los siglos, prediciendo que la ley de Dios sería cambiada. Y por ese día, algo más que el sábado, el día del reposo, fue cambiado.
Lo que se cambió junto con el día del reposo fue la olvidación completa o el olvidar completo de que tenemos un Creador que nos dio la oportunidad de estar con Él un día a la semana. El profeta Ezequiel dijo en el capítulo 20:12: y les di también mis sábados que fuesen por señal o sello entre mí y ellos. La exclamación de la palabra de Dios era que el sábado sería, además del día del reposo, un sello o una marca entre Dios y su pueblo. Eso era lo que estaba tratando de decir Dios aquí. Ahora, veamos lo escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Una serie de preguntas y respuestas para instruir a los nuevos miembros católicos. Esta es la foto del Catecismo de la Iglesia Católica, producida por una persona llamada Peter Geyerman. Continuando, el Catecismo, pregunta número 1: ¿qué día es el día de reposo? El Catecismo responde, respuesta: sábado es el día de reposo, admitido por la Iglesia Católica. Respuesta: sábado, dicen, es el día de reposo. Y la Iglesia Católica lo estaba admitiendo. El día sábado es el día del reposo. Segunda pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Amigos, por medio de este reporte es muy claro lo que había pasado. No hay duda de quién inició el cambio del sábado al domingo. Aparte, documentaron en la Enciclopedia Católica los cambios efectuados por ellos mismos. La Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, dice: el papado hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo, manteniéndolo santo como el día del Señor. La Iglesia misma cambió el día de reposo. Y mi pregunta es: ¿por qué lo llaman el tercer mandamiento cuando en la Biblia el sábado es el cuarto mandamiento? ¿Por qué? Porque borraron el segundo mandamiento que se refería a las imágenes. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de los católicos tienen imágenes que ellos veneran. Y no querían reconocerlo en los 10 mandamientos. Por eso borraron ese mandamiento. Esto que borraron del segundo hizo que el cuarto mandamiento apareciera como el tercero. Y para poder mantener los 10 mandamientos, tomaron el 10º y lo dividieron en 2. La primera parte dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la segunda parte: no codiciarás las cosas ajenas. Completando así los 10 mandamientos. La Enciclopedia Católica dice, escribiendo el doctor Keating, dice: los fundamentalistas se reúnen el domingo para su culto divino. Sin embargo, no hay evidencia en la Biblia que respalde el culto divino en domingo. El sábado o día de reposo es en el sábado, dice. Fue la Iglesia Católica quien decidió que el domingo sería el día de adoración para los cristianos en honor del día de la resurrección. El doctor Keating honestamente estaba diciendo: la Iglesia hizo la decisión indicando que la Iglesia tenía mayor importancia que las mismas escrituras de Dios, siendo las escrituras la palabra viva del Dios viviente. Por medio de este cambio se honraba la resurrección. Aún así, este cambio no se encuentra escrito en la Biblia. El honrar la resurrección no está escrito de ninguna manera. Mencionado sí, honrarlo no. El cardenal Gibbons, una autoridad máxima en la Iglesia Católica del siglo XVIII, escribió: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una línea autorizando la santificación del domingo, dice él. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, y este es un cardenal de la Iglesia Católica hablando. Amigos, Dios no ha dado autoridad a ninguna iglesia o representante de iglesia para cambiar su ley.
Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La situación es más que cuál es el día de la semana el correcto. El caso, amigos, está en esto. ¿Cuál es nuestro guía? ¿La Biblia o la tradición? El caso está muy claro. ¿A quién vamos a seguir en temas religiosos? ¿Seguiremos la Biblia o las tradiciones humanas? ¿Seguiremos la palabra de Dios o las órdenes dadas por el hombre? Ese es el caso. Eso es lo que se trata aquí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios mismo indicó que el día que debemos de recordar es el sábado. Recordarte haz del día del reposo, ¿para qué? Para santificarlo, dice. Ahí está la diferencia, amigos. Dios santificó el día del reposo, separándolo completamente de todos los otros días. En el Toronto Daily Star, en octubre 26 de 1949, el arzobispo en Quebec, Canadá, dio este reporte. Dice, Reverendo Philip Carrington, obispo de Quebec, amonestó a los capellanes instándolos hoy, diciéndoles que no había nada escrito apoyando la santificación del domingo. Durante esta junta religiosa en una ciudad enteramente protestante, dijo, la tradición, no las escrituras, hizo del domingo el día del Señor. Estas cosas, amigos, no están escondidas en la oscuridad, no. Esto no puede durar en la oscuridad. Esto se tiene que saber. La observancia del sábado como el día de reposo se encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Muchos cristianos ignoran este tema porque nadie quiere comunicarlo. Sacerdotes y pastores saben de este tema bíblico, pero deciden ignorarlo por temor a no ser aceptados públicamente. Pero dice la palabra que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hablarla. Tenemos que ser sinceros cuando estemos predicando. No podemos mal guiar a la gente. Dios nos va a agarrar responsables por hacer eso. ¿Quién es nuestro Señor y Creador? ¿Jesús o los líderes de la iglesia? Esta es mi pregunta. ¿Cristo Jesús o los líderes de la iglesia? Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Las escrituras hablan la verdad. En Dios, la única autoridad espiritual en su vida tiene que ser la escritura, la palabra de Dios. Esa es la última autoridad para nosotros. En el periódico católico American Catholic Report, enero de 1883, leemos: los protestantes, al rechazar la autoridad de la Iglesia de Roma, no tienen excusa para mantener lo espiritual del domingo y lógicamente deberían de observar el sábado como el pueblo judío lo hizo en el principio. También la Iglesia de Roma acepta que esto es algo serio, amigos. La Biblia dice que Adán observó el sábado. Abraham observó el sábado bíblico. Moisés observó el sábado bíblico. Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos los líderes bíblicos observaron el sábado. Y arriba de todos ellos, Cristo Jesús observó el sábado también. La Biblia dice que en los últimos días Dios tendrá un pueblo que observará el sábado bíblico y todos los mandamientos. Escuche, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el pueblo de Dios de los últimos días. Un pueblo obediente, celoso de toda la palabra de Dios. Un pueblo que acepta la Escritura. Un pueblo que acepta la Biblia sin reservas. Y son lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir? Todos los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que habla del sábado santo, ellos lo están observando. Los santos del pueblo de Dios. Escrito
con el mismo dedo de Dios. La Biblia, amigos y hermanos, es la única autoridad que el cristiano debe de obedecer. La Biblia. Jesús es nuestro guía y Él nos dice por medio del profeta Josué, capítulo 24, versículo 15, escogeos hoy a quien serváis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Muchos me preguntan, pastor, ¿eso significa entonces que los que guardan el domingo están perdidos? No, no es así. Dios nos llamó para juzgar, sino para instruir. En los últimos días el pueblo de Dios será llamado para recibir la verdad. Aquellos que estamos aquí, que todavía observamos el domingo, Dios nos llama para salir del error en la verdad. Estamos escuchando la verdad, tenemos que salir del error y unirnos a la verdad. En los últimos días el pueblo de Dios será llamado para recibir la verdad y este es el momento de hacerlo. Usted está aquí no porque coincidencia de que tuvo tiempo de venir, no. Dios lo llamó para recibir la verdad. Muchos cristianos conocen la verdad y la palabra de Dios dicen que la verdad os libertará. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué rechazan la verdad? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el motivo que mucha gente acepta o el error o decide seguir el error cuando la verdad está muy clara? No me explico. Dios, por medio de este tema, hace la apelación a usted esta noche. ¿Quiere seguir a su pueblo de Dios? Acepte la verdad. ¿A quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a Dios o vamos a seguir al hombre? ¿La escritura o las tradiciones? En el Apocalipsis leemos, salid de ella, pueblo mío, dice, hablando de Babilonia espiritual. Salid de ella y no sean recibidores de su pago. ¿Por qué vamos a recibir el pago conociendo la verdad? Amigos, si se siente usted agradecido esta noche de llegar a conocer la verdad, ¿por qué no levanta la mano junto conmigo? Amén. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la conclusión de este tema. Les agradezco mucho su visita. Gracias por haber estado aquí conmigo y con nosotros, los voluntarios. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, hemos escuchado tu verdad, Señor. Está muy clara en la Biblia. Hemos visto quién cambió, quién hizo el cambio del sábado al domingo. Pero aún así, Señor, tú tienes tu pueblo para los últimos días y estamos viviendo en los últimos días, Señor. Te pedimos que abran nuestros corazones, nuestras mentes, para poder aceptar tu verdad, Señor, y haznos salir del error en el cual estamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que Dios haga brillar su rostro en sus corazones y que les dé paz. Amén. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.